Dios les bendiga. En este día queremos, nuevamente tenemos la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estamos realmente agradecidos con Dios. Sabemos que todas las cosas nos ayudarán a bien y estamos siempre pendientes de todo lo que, de todas las oraciones y necesidades que hay en el pueblo. Vamos a abrir las escrituras en el libro del segundo libro de las Crónicas, capítulo número 24 y verso número 4. Dice la palabra del Señor, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 24 y verso número 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey Joiada lo daba a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros y que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová Dios todos los días de Jehová, de la casa de Jehová, todos los días de Joiada. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos en esta tarde. Esta noche, Señor, queremos darte las gracias. Darte las gracias primeramente, Señor, por tu fidelidad, Señor. Sabemos, Señor, que son días difíciles, y en estos días, Señor, realmente cuando necesitamos restaurar el templo, Señor. Restaurar, Señor, la adoración. Restaurar, Señor, el acercarse a ti, Señor. El tener, Señor, el espacio, la condición, Señor, para poder hacerlo, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, es un templo. Cada familia, Señor, debe ser un santuario, Señor. Cada casa, Señor, donde podamos nosotros buscarte, Padre. Gracias, porque esa es tu voluntad, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor. Que en las situaciones más difíciles es cuando realmente más cerca debemos de estar. Señor, oramos primeramente, Señor, por las familias, Señor, que están de duelo, Señor, aquellos que han perdido un ser querido. Señor, ten misericordia, Padre.
Señor, ten misericordia. Nos unimos, Señor, a aquellas familias, Señor, que han estado, Señor, en una condición difícil. Aquellos, Señor, que tienen en sus casas personas enfermas, que no pierdan la seguridad, la confianza, Señor, de que estamos en tus manos, Señor. Que lo que pase, Señor, en nuestra vida siempre será lo mejor. Señor, que nosotros podemos y tenemos que confiar en ti, sin importar la situación. Señor, hay muchas vidas por las cuales hemos estado pidiendo, Señor, en el tiempo de oración, Señor, de la iglesia, Señor, y realmente, Señor, se va haciendo una lista grande, Padre, pero realmente tenemos nosotros confianza, Señor, de que cada necesidad, cada una de las personas, Señor, que han estado suplicando, Señor, cada familia, Señor. Señor, hay una respuesta de parte tuya, Señor, y la confianza de que tú estás en todas las cosas. Señor, rogamos por toda provisión, Señor, en cada casa, en cada alacena, Señor, que haya, Señor, seguridad de que tú eres un Dios proveedor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Es importante, el tema de este día, es importante verlo en el contexto que vivimos, ¿verdad? El tema es, decide restaurar la casa de Dios. Y esta es una porción que leímos del rey Joás, que decidió restaurar la casa de Jehová. Y esa es una de las decisiones más importantes y trascendentales en la vida. Cuando nosotros hemos visto las deficiencias que conforme a la palabra nos damos cuenta que tenemos en nuestras vidas, en nuestras casas, ¿verdad? Porque muchas veces las casas del cristiano, conforme a lo que manda la palabra, deben de ser un lugar donde podamos nosotros adorar, donde podamos nosotros tener intimidad con el Señor. No podemos tener condiciones adversas, no podemos dejar que el enemigo gane una batalla. Y aquí vemos un caso donde el rey se propone restaurar el templo. Y sabiendo él, conociendo él las deficiencias que existían en el templo, decide quitar esas deficiencias, arreglar esa casa, ¿verdad? Y él comienza en tiempos difíciles, ¿verdad? Muchas veces es cuando echamos de ver lo que no está bien. Porque cuando es el verano, nosotros no nos damos cuenta que hay goteras, ¿verdad? Pero cuando comienza a llover, vienen las tormentas, ¿verdad? Fuertes, así como la de anoche. Entonces nos acordamos que por allá en un rinconcito hay una gotera, ¿verdad? Entonces allí decidimos nosotros que es necesario arreglarlo. Eso sucede así, y realmente en las situaciones adversas, en las tormentas, es cuando nos damos cuenta de estas situaciones. Y en esta porción nos ayuda a que nosotros también podamos revisar nuestras vidas para que tomemos decisiones como la que tomó el rey. Y aunque siempre en las decisiones de vida, en las decisiones espirituales, siempre encontramos nosotros una oposición, siempre encontramos nosotros adversidad, pero también vemos en estas porciones la bendición que tú les diste después de superadas tales adversidades. Y veremos entonces, cuando nosotros comencemos y hagamos decisión, que algunas cosas que nunca funcionaron se van solventando, y vemos funcionar las cosas como deben de funcionar. Muchas cosas en nuestra vida no funcionan como deberían de funcionar porque no están conforme a la palabra del Señor. Y era algo importante para aquel tiempo y también para hoy, que la casa del Señor esté completa, esté restaurada, esté como debería de estar funcionando. Entonces, quizás podríamos darnos cuenta de esa decisión, ¿verdad? Como la base de todo este mensaje, es que la necesidad de ver
que no debemos dejar que el templo se deteriore, porque aquí ya había un deterioro, ¿verdad? Había un deterioro. Dice que después de esto aconteció que Jehoás decidió restaurar la casa de Jehová. Y eso lo dice claramente en segundo libro de los Reyes, capítulo 12. Segundo libro de los Reyes, capítulo 12 y verso 5, donde dice: recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Es este mismo pasaje, solo que he narrado en el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Y aquí lo leímos no da el detalle en Crónicas, pero en el segundo libro de Reyes sí dice, ¿verdad?, que realmente era necesario que se repararan los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Y aquí, cuando vemos que el problema, ¿verdad?, es para la adoración, para el acercarse a Dios, es que hay portillos. ¿Y los portillos qué hacen? Y no hablo de apellido, ¿verdad? Pues de apellido Portillo, sino portillo de que se hacen un cerco, ¿verdad? Ahí dicen el que aportillare, ¿verdad? Vallado, el que aportillare un cerco, ¿verdad? Y se le morderá la serpiente, ¿verdad? Porque realmente es algo que no se debe hacer, porque para eso se hacen puertas, ¿verdad? El que hace un portillo no lo está haciendo de buen corazón, ¿verdad? Aunque diga yo tengo es que fíjese que aquí le he roto a este vecino porque aquí me sale más cerca a mí para pasar, ¿verdad? Sí, pero ahí no puede él tomar decisión, ¿verdad? Entonces, algo, algo puede pasar. Entonces, el portillo es una entrada, ¿verdad? Que se hace en un cerco, que alguien rompió un lindero, ¿verdad? Rompió un orden, rompió un límite. Y eso nos habla también en nuestra vida de algo que se está violentando, ¿verdad? Estamos violentando nosotros, hemos violentado un derecho, ¿verdad? Algo que no está permitido, donde se dejaba entrar a cualquiera al templo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, que cualquiera entraba al templo ¿verdad?, como que era su casa, como que era un parque, ¿verdad? Y realmente el templo del Señor no es un parque, ¿verdad? Nosotros no podemos dar permiso, no podemos ceder derechos para que entre cualquier cosa a oponerse a la adoración o el acercarse a Dios. Por eso, esos que se acercan hacen un ambiente diferente, ¿verdad? Porque no llegan a adorar, esos llegaban a otra cosa. Entonces ahí menciona claramente lo que estaba sucediendo en el tiempo, en ese tiempo de Joás. Y las grietas, obviamente, en una estructura, ¿verdad? Una grieta es algo indeseable, ¿verdad? Cuando hay un temblor, un terremoto, y me parece hace una grieta, así, ¿verdad? Yo sé que alguno puede decir, no, me echarle un poquito de cemento así, solo por encimita y luego pintarla, ya estuvo. Pero el que sabe de estructura sabe que esa pared ya falló, vea. Esa estructura a lo mejor si tiene algo más arriba, se le puede venir encima. ¿Verdad? Entonces por eso se evalúa y el que sabe de eso sabe hasta dónde llegó el daño. Pero una grieta significa eso, que hay un daño. ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos grietas y estamos echándole repellitos? Y cuando vuelve a traer otro medio temblorcito, volvamos a echar, ¿verdad? Entonces ahí se ve donde está repintado, ¿verdad? Resaneado, dicen. ¿Cómo va a resanear con un poquito de cemento? Va? Imposible. Pero bueno, ese es otro tema ahí de los ingenieros y arquitectos. Pero esas grietas demuestran que ya está comprometido, ¿verdad? Y ese compromiso, ese compromiso que ya se tiene, esa estructura comprometida, nos obliga a actuar de otra manera, ¿verdad? Y yo sé que mi estructura está comprometida, ¿verdad? Ya pongo restricciones, ¿verdad? No, aquí solo tantas personas, ¿verdad? ¿Y por qué dice que solo tantas personas? El que dice eso por algo lo dice, ¿verdad? Hay una restricción, hay algo que no queda bien. La casa del Señor no puede tener ese tipo de restricciones, no puede estar
afectada, ¿verdad? No puede estar comprometida. Y entonces viene la decisión del rey de restaurar. Y eso, digamos, sin estar haciendo averiguaciones, ¿verdad? De cómo fue que llegaron esas grietas, que quién fue el que hizo el portillo, de que, o sea, él no se pone, digamos, a fiscalizar, sino más bien se pone a trabajar. ¿Verdad? Y entonces viene él y actúa, ¿verdad? De una vez, decide y comienza a tratar de restaurar la casa, la adoración. Entonces, eh, eh, muchas otras personas pudieron haberse desgastado allí buscando esos culpables antes de comenzar a hacer algo, pero aquí vemos a un rey que realmente va hacia adelante, ¿verdad? No está pendiente, no está queriendo encontrar los culpables en ese momento, sino que quiere restaurar. Y eso es bien importante. Cuando nosotros queremos restaurar nuestras vidas, queremos que el Señor restaure nuestras vidas, mejor dicho, no debemos de comenzar a pensar quién tuvo la culpa. Y es que fíjese que a mí no me gusta lo espiritual, porque fíjese que había por allá un hermano y comenzamos a hablar, vea, todo lo malo que... No, vea de aquí para adelante. Vea. Ahorita la situación amerita, ¿verdad? Que se restaure la casa de Dios en nosotros. Por eso el actuar, el actuar es importante, ¿verdad? No sabemos a dónde está el mal, sabemos dónde está la gotera, sabemos dónde está el portillo, sabemos dónde está la grieta, ¿verdad? Y eso, todo eso sabemos que al final nos hace perder la adoración y la búsqueda de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y un templo no hecho de mano, ¿verdad? Sino que somos más bien como una vasija de barro que contiene algo que es precioso. Algo frágil sostiene o contiene, mejor dicho, algo de mucho valor. Por eso es necesario restaurar el templo. Entonces, dicho esto, viene la gran interrogante, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Y aquí vemos que el rey comienza a darse cuenta cuál es el recurso que hacía falta. ¿Va? Y por eso dice aquí que reunió a los sacerdotes, el verso 5, y a los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. O sea, estaba reunido con los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Pero los levitas, dice, no pusieron diligencia. Entonces, se detectó cuál era la necesidad y el rey dijo, bueno, para tener éxito en esto, ¿verdad? Tengo eh, tengo que restaurar el templo, ¿sí? Y si quiero restaurar el templo, ¿qué me hace falta? Me falta esto, esto y esto. Y eso hay que adquirirlo. Por lo tanto, ¿verdad? Joás detectó que las necesidades eran el recurso económico para comprar los materiales y para pagar a las personas para que hicieran la obra, ¿verdad? Pero este mensaje no es un mensaje de cómo la gente ofrendó, cómo la gente dio, ¿verdad? Es grande, es bueno lo que leemos aquí, pero aquí más bien nosotros lo que debemos de ver es que Joás detectó que necesitaban recursos. Yo no sé cuál es el recurso que te falta a ti para restaurar el templo, para que el acercamiento al Señor se dé. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que realmente estamos nosotros esperando que ocurra? Y eso el rey lo detectó rápidamente y bueno, eh, eh, una necesidad material, obviamente se necesita algo material, pero también se necesita un segundo ingrediente. No solo lo material, sino también eh, era una obra espiritual, ¿verdad? ¿Y a quiénes llama? No llamó a los ingenieros, a los arquitectos, con perdón de los ingenieros y arquitectos. Eh, Llamó a los sacerdotes y a los levitas,
A ellos fue los que llamó, porque esta obra era una obra espiritual, no era una obra de ingeniero. ¿Verdad? Entonces llama al que era espiritual porque era una obra espiritual. ¿Que iban a recoger recursos, dinero? Sí. ¿Verdad? Yo no sé qué es lo que tú necesitas, cuál es el recurso, pero fíjese bien, que dice que les dijo a los sacerdotes y levitas, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas, dice, no pusieron diligencia. Una sentencia ahí, ¿verdad? Bien claro. ¿Sí? Así como cuando el ángel le dice a Sara, ¿verdad? A Sarai, cuando ella se rió del nombre que le iban a poner Isaac, ¿verdad? Él se rió. Le dije, ¿por qué te reíste? No me reí. Es que estaban, pero te reíste. O sea, es como quien dice, aunque digas que no fue así, así fue. Muchas cosas nosotros decimos, yo soy diligente, hermano, mire, yo, ¿ya? Pero realmente la diligencia más importante, ¿ya? Es la diligencia en lo espiritual, es la que más cuesta. Porque alguna puede ser diligente en lo físico, en lo material, en el trabajo, pero que así seamos también en lo espiritual, ¿verdad? Porque aquí está hablando de una diligencia espiritual y esa diligencia espiritual necesitaba tomar acción, ¿verdad? Y para recoger lo que hacía falta se necesitaba fe, ¿verdad? Y gran fe, pues porque el pueblo tenía que dar dinero, ¿verdad? Y a veces en eso de verdad que se necesita fe. Es una obra grande la que el Señor hace en nosotros para que nosotros nos despojemos. Es algo grande, es algo maravilloso. Por eso el Señor, más bien Joás les habla a los sacerdotes y levitas y, y así en esta obra, ¿verdad? Necesitaban diligencia. Diligencia en todo sentido, ¿verdad? Si él era diligente como rey, les pidió diligencia también a los sacerdotes y levitas, y estos les iban a pedir esa misma diligencia también al pueblo. Y fíjese que era una orden del rey poner diligencia. Y la palabra, creo que es hebrea, es majar, posiblemente sea de más antes esa palabra, de raíz, pero quiere decir ser líquido. ¿Verdad? El ser diligente es ser líquido. O sea, fluir, ¿verdad? Pues sí, imagínese usted le dicen, ¿qué fluye más? ¿Verdad? Este poco de agua o este poco de aceite en esta tubería o esta roca, ¿va? Y le enseña una gran piedra, solo para darle vueltas, no fluye. ¿Verdad? Los rocosos no fluyen en el Señor. Los de corazón rocoso les cuesta más fluir. Entonces dice, más bien que seamos líquidos, que seamos como agua, que fluyamos, que seamos diligentes, que no tengamos fricción, ¿verdad? Que la fricción sea cero, pues, para que haya solo deslizamiento. Que cuando el Señor nos diga de un solo como que fuéramos en tobogán, ¿verdad? Entonces, ese es el acercarse a Dios, ¿verdad? Es necesario. Una forma de acercarse a Dios estaba haciendo el rey, la otra forma que tenía que hacer el sacerdote y los levitas para acercarse a Dios de diligencia era buscar a la gente, y la gente, una forma de acercarse a Dios en ese momento era dar su ofrenda. Entonces, y de ahí venía de regreso, ya lo vamos a ver. Entonces, esa diligencia importante, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, identificamos cuáles son nuestras fallas. Aquí sabemos que eran portillos y grietas. ¿Ya? ¿Y qué más necesitamos para hacerlo? Diligencia. De ahí lo demás, ¿quién lo pone? El pueblo puso el dinero, hermano. No, el Señor puso el corazón para que lo dieran. Si no, no lo sueltan. Ellos sintieron la necesidad también, el Señor obró. Por eso llamaron a los sacerdotes y levitas. Era una obra espiritual. Pero, como en todo, ¿verdad? Uno dice, pues está bien fácil, hermano. Pero bueno, aquí debemos de saber que hay algunos obstáculos y correcciones que el rey tuvo que hacer. Y esto es sumamente interesante, porque fíjese que
vemos que la cabeza es la que era llamada a corregir donde se debía. Porque en el verso 6 leemos que dice, 24:6 del segundo libro de las Crónicas, dice, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Como que me pidan cuentas, ¿vea? Y me estén diciendo, bueno, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer referente a esto, esto y esto y esto, conforme al artículo? Todo, ¿verdad? O sea, no había forma de apartarse. Así que les estaba diciendo, y que no los mandé a hacer esto, pues ¿y dónde está? Entonces la cabeza funge como líder, ¿verdad? Y existe para realizar este tipo de obra. Usted es cabeza en su hogar, usted es el llamado a restituir, usted es el llamado a restaurar el orden, ¿verdad? A restaurar el acercamiento a Dios. Es que fui hermano que no quiere, yo ahí lo dejo porque pues sí, como, la lucha hay que hacerla, ¿verdad? Porque es nuestra como cabeza. Entonces, debemos de tomar liderazgo, iniciativa para hacer la obra, y esto implica hacer cosas que a veces no nos gusta hacer, porque hay que decirlo. ¿Ya? El rey dijo, yo me voy a complicar quizás, ¿vea? Sí. No me gusta tomar iniciativas ahí, ¿vea? Entonces, pero el rey llama al sumo sacerdote, que era la cabeza, ¿verdad? Para la tribu de Leví. Y le pide cuentas de la situación. No se va directamente a los que están ahí abajo, ¿verdad? Trabajando. Como yo me acuerdo que le decía a un amigo, ¿verdad? Llegaba a supervisar la obra y él llegaba a pelear con todos los que estaban trabajando ahí, la gente que estaba trabajando ahí asoleada, ¿verdad? Y le digo yo, mira, te pueden pegar un tu almada ganazo en la cabeza, le digo, así como le hablas a la gente. Yo que vos le fueras a jalar las orejas al ingeniero que tenés aquí de planta, le digo. Sí, si tenés un ingeniero aquí que es el que está a cargo de la obra, va. Al residente de obra, le digo. A él tenés que ir a pedirle cuenta porque no te metas con la gente allá abajo. Además, que te pueden pegar, le digo, y vos ni vas a poder ni responder, te va a tocar, le digo. Así que así es, vea, el orden es el orden. No me puedo estar peleando con todo el mundo, vea. Yo lo llamo a Joiada, ¿va? ¿Sí? Llamó a Joiada porque con él era la cosa. Y conste, vea, que era su tío político, ya lo vamos a ver. Entonces, y que él era un niño, pues cuando comenzó a reinar, vea, Joás. Entonces, uno dice, wow, está haciendo lo que debe hacer. A nosotros nos da pena, nos da penita a veces decir, no, que, ay, vea. Y aún a veces en los trabajos, y por eso no prosperan las cosas. Entonces, y ese era un primer obstáculo, ¿verdad? Una primera situación que enfrentaba Joás. ¿Verdad? Y se la reclama Joiada. Joiada tenía que responder, ¿verdad? Entonces, quizás él, posiblemente los que estaban más abajo no querían, ¿verdad? Entonces él tenía que ver a quién cambiaba, ¿verdad? Y decía, mira, le vamos a dar esta responsabilidad mejor a otra persona para que esto fluya, ¿verdad? Porque veo que no querés fluir. Entonces, vos fluís, pero al revés, al contrario. Entonces, vamos a ver quién nos ayuda, porque esto es importante, es el acercamiento a Dios. Entonces, no se debe obedecer, le dice a Atalía, le dice Joás. Él vio aquí, detectó, ¿verdad? Primero el orden por el orden, agollada. Pero él detectó que había algo más abajo. Y es que posiblemente, y es que es lo seguro porque lo dice en otras porciones, es que no, es que había gente que todavía seguía a la impía Atalía. Dice el verso 7. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos
todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, todo el oro, todo lo que tenían precioso en la casa de Jehová, la Atalía lo ocupó para comprar y mandar a hacer ídolos. Entonces Atalía había usurpado el trono antes de que Jehoás fuera rey. El trono fue usurpado por 6 años y todavía habían vestigios de su mala influencia en algunos del pueblo que se habían detenido porque sabían que si seguían, digamos, a Atalía iban a morir, ¿vea? Pero porque Atalía murió así, ¿vea? Cuando recién fue, fue establecido en el trono Josías, ¿vea? Entonces, eh, Joás, perdón. Eh, 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 entonces vemos aquí que Joás les habla de que hay una Atalía que es impía. Atalía, sí es el nombre. Entonces, y que, y que, y que eso estaba quizás deteniendo más abajo algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Y lo vemos para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que están influenciando de apartarnos de la adoración o de buscar el templo de Dios, ¿verdad? O de acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que está afectando? Entonces aquí se han dado varias cosas y creo que lo describe en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 22, más atrás, y verso 11 y 12. Segundo libro de las Crónicas 22:11. Dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondidos, ¿dónde? En la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. Entonces mire qué tremendo, porque la tía de Joás lo escondió en el templo por 6 años. Y esa tía era la esposa de Joiada. Entonces quiere decir que Joás, ya cuando uno lo ve en este contexto, mire qué importante, Joás pasó su infancia ahí, vea, en el templo, ya, jugaba allí, vea, conocía todas las grietas, vea, él sabía dónde se metían, él conocía los portillos, vea, sabía que el templo no estaba bien, sabía que lo habían saqueado, vea, que lo tenían ahí escondido. Entonces, vemos aquí que entonces quiere decir que Joás, que había pasado su infancia ahí, sí sentía urgencia por arreglar el templo. ¿Sí? Algún contacto, ¿verdad? Creo que hubiese sido imposible que Dios no se manifestara a él, ¿verdad? Viviendo ahí. Él sabía la santidad que allí, en ese lugar, ¿verdad? Era para adoración, sabía que ese era el lugar donde se tenía que adorar. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Era el templo, por lo tanto, él sí tenía una urgencia de arreglar el templo. No sé si nosotros tendremos urgencia, pero bueno, mire, hay cosas que uno debe de ver, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, hey, mire, en esta enfermedad usted tiene que estar sano, no tiene que tener esto ni lo otro. Entonces a lo mejor uno se puede afligir, ¿ves? Lo hubiera comenzado a hacer antes, ¿verdad? Bueno, pero nunca es tarde, ¿verdad? Comenzar a hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Tratar de, quizás
tener otros hábitos de alimentación, etcétera, etcétera, porque nos damos cuenta que era una necesidad y que ya estamos tarde. Pero digo, no, si eso siempre ha sido así, hermano, si eso no lo va a cambiar. Bueno, si es que realmente, para empezar, quien cambia las cosas es el Señor, ¿vea? Pero sí yo debo mostrar diligencia y fungir como líder, ¿vea? De tratar de hacer las cosas. Somos los llamados en cada ámbito que toque hacer, ¿vea? Entonces, si nosotros fuésemos escondidos, ¿verdad? En el templo, ¿tendríamos la misma urgencia? ¿Verdad? Es la pregunta. ¿Estaríamos nosotros también actuando de esta manera? Porque era una manera muy clara, ¿verdad? Como él quería actuar. Él quería que las cosas se hicieran de la mejor manera, que sea restaurar el templo, porque ese era el lugar. Entonces, habían dos obstáculos. Eh, el obstáculo era que la gente no quería fluir, ¿verdad? Y por eso Joás habla con, habla con el sacerdote Joiada, ¿verdad? ¿Sí? Y trata de decirle, mira, pongámonos en lo que debemos estar, ¿verdad? Tú eres sacerdote, sumo sacerdote, ok, te toca tratar de esto. Y por el otro lado, él da la instrucción, ¿verdad? De Atalía, porque cuando Atalía llega y, y coronan a Joás como rey, establecido como rey, ¿verdad? En la columna, a la par de la columna, Atalía grita traición, ¿verdad? Pero cuando ella sale, la orden fue todo el que la siga, ¿verdad? Será muerto. Entonces había ya un mandato desde antes. Y así fue también eliminada Atalía, porque ella se tomó el reino y fue reina por 6 años. ¿Ya? Por eso importante, ¿verdad? Porque eh, hay gente que no va a respetar, ¿verdad? Y aquí vemos cómo las correcciones, ¿verdad? Esos obstáculos se deben hacer, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que decir, no, ¿verdad? Atalía no entra aquí, ¿verdad? O sea, Atalía no vuelve a entrar aquí. Y todo aquel que siga a Atalía, pues ya sabe lo que le toca. Y eso fue una orden clara, ¿verdad? Que de alguna manera él les está recortando, ¿verdad? Ahora imagínense qué pena para los sacerdotes, ¿verdad? Que le tengan que recordar estas cosas, porque eran sacerdotes. Y siendo sacerdote tenían más responsabilidad. Si eran levitas tenían más responsabilidad, ¿verdad? No digo que Joiada estuviera en eso, sino que otros de los que estaban más abajo, ¿verdad? Que podían tener oposición. Entonces, dicho esto, comienzan a cambiar las cosas, ¿verdad? Algunos necesitamos que nos hablen como es, ¿verdad? Algunos necesitamos que nos digan las cosas como son, ¿verdad? Ya nos han venido perdonando y aguantando, ¿verdad? De repente el Señor dice, mira, no estamos haciendo bien las cosas. Y cuando eso llega, que no había diligencia y que todavía había influencia de Atalía, todo comenzó a funcionar, ¿verdad? Como debía ser. ¿Por qué decimos que comenzó a funcionar todo? Porque mire, en el verso 8 dice, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar a Judá, en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había puesto a Israel en el desierto. O sea, el orden se dio, se hizo saber a todo mundo, ¿verdad? Y vino directamente de quién? Del rey. Aquí no podían decir, es que estos levitas, ¿verdad? O el sacerdote que eso lo anda inventando, ¿verdad? No, venía directamente del rey. Es necesario a veces hacer saber que las cosas están en el orden correcta. Y eso es lo que estaba diciendo aquí esto. Entonces, ya eso llamaba la atención, ¿verdad? Ya era de interés. Entonces el orden fue que hicieran un arca
para ponerla fuera del templo y que en todo lugar se recogiera la ofrenda como era el mandato del Señor a través de Moisés, ¿verdad? Habían ofrendas, ¿verdad? De muchas cosas, aún la ofrenda por la misma persona, ¿verdad? De acuerdo a la edad, era llevada cada año y todos esos fondos, además de las ofrendas voluntarias, fueron puestas en el arca y todos esos fondos sirvieron para que se restaurara el templo. Entonces vemos una respuesta de Dios, ¿verdad? Se da la orden, se ve que la orden llega de la cabeza y eso comienza a funcionar. Eso comienza, antes solo lo decía X sacerdote y los demás decían, no, ese es invento de él, vea. ¿Ya? O mira que hay que hacer así, no, eso es invento de él. El jefe ni ha dicho nada, dicen. Y este solo anda ahí de estricto. ¿Ya? Entonces, si hay un liderazgo así, un poco duro, blandito, todo se cae, porque después le llegan al jefe y lo convencen. Entonces, aquí no, aquí vemos una cuestión bien estricta, porque el rey dice, no, vea, aquí vamos cabal, esta es la orden y así lo vamos a hacer. Y hubo una respuesta de Dios. El verso 10 dice, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. O sea, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Hasta el que estaba dudoso se volvió y comenzó a ofrendar y a dar lo que correspondía a Dios. Entonces, eh, eh, digamos que esto lo que vemos es una respuesta de Dios, una respuesta grande de Dios, porque todos querían fluir, todos querían ser diligentes, todos querían participar en el templo, porque cuando ponían algo era como parte, ¿verdad? Cuando ponían algo y eso iba al templo, era como sentir que eran parte de aquel templo. Así deberíamos también nosotros, ¿verdad? Sentir que cada miembro de la familia, que cada hijo, que cada hija, sienta que todo lo que está es como familia, ¿verdad? Que aún la obra ministerial, si somos ministros, que se sientan partícipes, ¿verdad? Cada uno hace un aporte. Yo siempre digo, bueno, algunos de verdad, sin nuestras ayudas idóneas no podríamos llevar adelante un ministerio, ¿verdad? Sin la ayuda, ¿verdad? Y después se van uniendo nuestros hijos y eso de verdad que es una satisfacción, ¿verdad? Porque vemos que realmente está habiendo un interés, el interés de participar en el acercamiento a Dios y de todo lo que se hace, ¿verdad? Para el Señor. Entonces la respuesta fue muy clara. La respuesta fue exactamente lo que quizás el rey se imaginó, ¿verdad? Que todos iban a responder, así respondió. La seguridad es importante cuando nosotros sabemos que Dios está por medio. Debemos de esperar lo mejor, ¿verdad? Debemos de esperar que Dios va a responder, que Dios está en los asuntos nuestros. O dicho que es de otra manera, que nosotros estamos en los asuntos de Él, porque estamos obedeciendo su voluntad. Yo siempre digo, cuando no tengo claridad, ¿verdad? O sea, en algunas cosas una vez no puede sentir exactamente, ¿verdad? La guianza en el último detalle, pero uno trata de hacer lo correcto, ¿verdad? Y el Señor muchas veces se manifiesta aún en cosas que no pensamos, no pensábamos que estaban en lo correcto, estaban perdón, que iban a tener una respuesta. ¿Ya? Nosotros lo hacemos con buena intención, ¿verdad? Sin tener mala intención y el Señor lo prospera. ¿Ya? Entonces,
basándose en los mismos principios que el Señor nos da a través de su palabra. Por eso llega una respuesta de Dios, ¿verdad?, a esa orden que el rey da. Y luego vemos que los que hacían el trabajo en un tercer nivel, vea, en un tercer nivel en el verso 12, en el verso 12 del capítulo 24, vemos que los que hacían el trabajo también se dispusieron. Dice el verso 12, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Entonces, vemos aquí cómo estaban reparando y componiendo, ¿verdad? Estaban haciendo cada quien una estructura que funcionara, ¿verdad? Una estructura que, digamos, en lo humano, ¿verdad?, comenzó a funcionar. El rey, los sacerdotes y levitas, ¿verdad?, el pueblo que daba, y por último, los que hacían. No todos tenían que estar ahí haciendo, ¿verdad?, sino los expertos, los que podían trabajar la piedra, los que podían trabajar la madera, los que podían trabajar el hierro y el bronce. Es decir, el oro, todos los que tenían alguna cualidad, ¿verdad?, para trabajar con estos materiales. Entonces, una estructura que funcionó, una estructura, digamos, desde el rey, ¿verdad?, que comenzó a funcionar. Entonces, los sacerdotes y levitas hicieron su obra también. Y ellos estaban pendientes de que las cosas se hicieran conforme a lo que tenía que ser cada área, cada uno de los utensilios, ¿verdad?, y todas las cosas que estaban en el templo. Por eso, eso hizo pues que el templo se hiciera. Entonces vemos que, que todo comenzó a funcionar, que todo comenzó a tener un orden, que todo tuvo una respuesta y que todo el trabajo al final del día se hizo. Entonces, esto trajo una gran bendición, porque la restauración fue cumplida. Y cuando la restauración y cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay bendición. Y la bendición es clara, ¿verdad?, porque hubo una restauración, restitución y consolidación. Tres palabras que usan aquí que me llamó mucho la atención. Dice, dice, hacían pues los artesanos, en el verso 13, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Eh, esto nos habla de que sus manos hicieron las cosas, ¿verdad? Las manos eran el final, vea. Esas manos eran las mismas manos del rey, vea. Eran las manos de los sacerdotes, vea. O sea, ahí estaban todos representados. El esfuerzo, ¿verdad?, que el Señor hizo, ¿verdad?, que les da los recursos, la disposición y de tener todas las personas idóneas haciendo las cosas. Entonces dice que fue restaurada, ¿verdad? La obra fue restaurada. Y esto significa, la palabra es Alá, que significa levantado, ascender, ¿verdad?, que implica que necesitamos ser levantados en aquello que no lo estamos, y que quizás para nosotros sean muchas cosas, ¿verdad?, que muchas cosas se han caído y que necesitan ser levantadas, ¿verdad? Así como se habla que el tabernáculo de David, que estaba caído, ¿verdad?, fue levantado, fue restaurado en estos tiempos. Entonces,
Esa es la primera palabra, restaurar, pero también habla de una restitución, porque eso es del lado del templo, ¿verdad? Restaurado, pero también habla que fue, dice, restituida, ¿verdad? Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición. Eso significa, la palabra es amad, que significa estar, confirmar, conservar, algo que estaba siendo devuelto a quienes tenían, ¿verdad? A quienes debían tener ese templo. Así como él pudo conocer los portillos y la grieta, ¿verdad? ¿Sí? Asimismo él sabía que no estaba como debería estar el templo. Entonces, esta palabra restituido nos está hablando también de algo muy importante, ¿verdad? Que es el volver, ¿verdad? Perdón, el tener la condición que debería de tener. Fue restituida porque no estaba como debería estar. Y también fue consolidada, dice. Y la consolidaron. Y esto significa es estar alerta. Amat, la palabra que significa estar alerta. Y eso significa también infundir valor, reforzar, estar firme. Y eso le fue devuelto el valor al templo. Y ese valor era también de parte del pueblo, que eran los que tenían que valorar el templo. Volver a ver las cosas y poner en el puesto que deberían de tener. Porque cuando queremos acercarnos a Dios, debemos de saber qué es lo que tiene más valor, que es la prioridad. Por eso me gusta esta palabra, que también no solo fue restaurada, no solo fue restituida lo que antes era, sino que también era necesario que fuera consolidada. Pero fue consolidada, y esto es porque les hizo volver, ¿verdad? A tener el valor que antes tuvo. Y esto ya era en el corazón del pueblo, ¿verdad? El corazón de los cristianos. ¿Y esto qué hizo? Que se normalizó el culto a Dios, ¿verdad? Dice el verso 14, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Entonces todavía sobró, hicieron otros utensilios, ¿verdad? Pero también algo que pensaron que posiblemente no iban a poder terminar, alcanzó, y aún para hacer todos los utensilios más exquisitos. Y vemos aquí que cuando eso nos da un mensaje, ¿verdad? Que el Señor se complace en que nosotros queramos restaurar el templo. El culto, la adoración, la alabanza, ¿verdad? Es engrandecida. Y eso hizo que se normalizara, que se restaurara, porque el templo se valorizó. Y eso hizo que se normalizara y que todos los días hubieran sacrificios y holocaustos. Por eso, esa es la intención del Señor. La intención es bien clara, y es que nosotros tengamos acercamiento a Dios todo el tiempo, que no podemos dejar que el enemigo tome espacio, que aún la adversidad no lo haga. Por eso podemos nosotros decirle: Señor, vamos a orar y decirle: Señor, gracias, porque hoy entendemos cómo debemos hacer las cosas, Señor. Que lo primero, Señor, es tomar decisión de si somos cabeza o si no lo somos. Tenemos que ayudar a la cabeza y tenemos que ayudar a que no se deteriore el templo. Y si se deterioró, entonces hay una decisión de restaurar, la decisión de volver las cosas a como eran antes. Por eso vemos que es necesario tener los recursos, sea cual sea el recurso que falte, ¿verdad? Algunos decimos: no tengo tiempo, pero ese recurso, el tiempo se hace, ¿verdad? El tiempo se selecciona, se aparta, se limita
para poder acercarse a Dios. Hay que buscarlo, hay que ser disciplinados. Y el recurso, el recurso que sea, siempre necesitará de diligencia. Hay una diligencia que debemos tener, porque de lo contrario, si no hay diligencia, el Señor no puede obrar. Por lo tanto, el rey Joás habla, ¿verdad? Le habla al sumo sacerdote y él habla para quitar los obstáculos, ¿verdad? En la cabeza corrige las cosas y le habla y le dice, tienes que hacer las cosas en el orden que hemos llamado, que hemos puesto. Pero también decirte que hay gente que está queriendo obedecer todavía a ídolos, porque tienen la influencia de Atalía. Y esos los obstáculos fueron bien claros, bien directos. Y por eso, ¿quién más, verdad, para decirlo si él había pasado 6 años escondido de Atalía? Entonces, comenzó a funcionar todo cuando esto se ordenó. Y vemos que el orden del arca que se pone, de los sacerdotes buscando lo que faltaba para restaurar el templo, y cómo realmente también hubo gente dispuesta a hacer el trabajo. Y esto hizo que se hiciera una restauración, que se cumpliera una restauración, que se alcanzara una restauración. Y por eso dice que dice que hicieron por sus manos, la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Restaurada es levantar. No podemos estar caídos en este tiempo. Este tiempo no es para estar caídos. Este tiempo es para levantarse. Este tiempo es para pedir ayuda para ser levantados. No sé cuál es el recurso que haga falta. Quizás alguien más te puede ayudar. Alguien más puede orar por ti. Alguien más puede quizás tener la ayuda para enfrentar las situaciones. Pero sin duda, el Señor es el que toca los corazones para que las cosas fluyan. Porque la restauración llegó, se levantó nuevamente lo que estaba caído. Y también no solo eso, fue restituido. Fue restituido. La casa de Dios fue restituida. Y esto significa que fue confirmada como el lugar donde se adoraba, el lugar donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, donde había que presentarse. Y así como Joás pudo conocer, ¿verdad? Todas las cosas que ahí pasaron, todos los portillos que habían, todas las grietas, así fueron restauradas. Y no solo restauradas, sino que fue restituido el templo y funcionaba como tenía que funcionar. Pero al final también dice que la consolidaron, la obra fue consolidada. Y esto significa que llegó a tener el valor que tenía que tener en el corazón de las personas. El pueblo comenzó a valorizar, a representar lo que realmente era la adoración y la búsqueda a Dios. Ese es nuestro deseo, que las cosas se normalicen, que se normalicen primeramente en nosotros. Sabremos que después se normalizarán en lo externo, en lo material, pero ahorita es necesario que se normalicen a lo que debería ser, no a nuestra forma de vivir la vida cristiana, sino a lo que debe ser, a que nosotros lo valoremos, para que todos los días, todo el día y todos los días la presencia de Dios esté en nuestros corazones. Sabemos que es grande lo que el Señor quiere, pero vemos aquí un ejemplo en que se pudo conseguir, que funcionó las cosas. Las cosas van a funcionar mejor de lo que tú te imaginas. Pero es necesario, si ya detectaste dónde están los problemas, las grietas y los portillos, hoy falta diligencia. Diligencia en todos los que están ahí. Señor, te suplicamos por esa diligencia.
Señor, en nuestras casas, primeramente en mi casa, Señor. La diligencia tuya, Padre, en cada miembro de la familia. Que todos, Señor, estemos dispuestos a ayudar, a colaborar, a buscarte a ti, Señor. Porque no es un tiempo de estar separados, Señor. Es un tiempo de estar unidos. Es un tiempo de buscarte a ti, Señor. Es un tiempo, Señor, que no podemos desperdiciar, Señor, porque muchas cosas que no hicimos y que dejamos, Señor, que esos portillos hicieran grandes y esas grietas, Señor, fueran cada vez mayores, Señor, pero hoy es el tiempo de restaurar, hoy es el tiempo de restituir, hoy es el tiempo de consolidar, Padre, la adoración en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, y en nuestros ministerios. Gracias, Padre bueno y amado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga a todos. Estamos para el día domingo. Tenemos la enseñanza de discipulados a las 9:30 de la mañana. Invitación por las redes sociales y también a las 11 de la mañana el día domingo nuestro culto, ¿verdad? A las 11 de la mañana el domingo. El Señor les bendiga.